Buenas tardes para todos, un saludo muy especial, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Juntos lo hacemos posible. Recordemos que hemos venido hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy nos convoca un derecho muy importante y más en estos tiempos, como es el derecho a la salud. Recordemos que nuestra Constitución Nacional habla de un goce al grado máximo de salud. Y en medio de las circunstancias que nos ha traído la pandemia del COVID-19, pues los colombianos en general han estado permanentemente siguiendo las acciones del gobierno nacional. El presidente Iván Duque día tras día a las 6:30 de la tarde se conecta para dar un informe de las medidas que se han tomado, todas en aras de garantizar el derecho a la salud y obviamente el derecho a la vida. Hoy tenemos invitados del más alto nivel, conocedores del sistema de seguridad en salud en Colombia. Nos acompaña el señor ministro de Salud, doctor Fernando Ruiz. De igual manera, el doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, es decir, representando a las EPS, el doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que antiguamente llamábamos IPS, y el doctor Luis Carlos Ortiz Monsalve, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Les doy una bienvenida, agradezco mucho que hayan participado. Este es un programa que tiene dos bases fundamentales: solidaridad y resiliencia. La solidaridad ha sido un llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que todo el planeta nos unamos en torno a la solidaridad. Y resiliencia porque es un valor fundamental que permanentemente guía al presidente Iván Duque para que a pesar de la adversidad, Colombia pueda seguir adelante. Esas son las dos grandes valores que han seguido en este programa Juntos lo hacemos posible. Como vamos a hablar en términos generales de lo que ha ocurrido frente a la atención de la pandemia, que si bien es cierto lo hemos visto, pero vale la pena que el señor ministro nos haga un resumen de las decisiones de mayor impacto en el sistema de salud frente al tema del COVID. Vamos a empezar con el ministro. Adelante, señor ministro Fernando Ruiz. Bueno, muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Agradezco inmensamente la invitación y celebro la inmensa oportunidad de estar en este evento y en este conversatorio liderado por la Consejería de Derechos Humanos. Es un tema súper importante para abordarlo desde la consejería. Después de saludar a los Silva, al doctor y a estar, primero plantear un poco, responder las preguntas que se plantean en la ayuda. El tema es cuáles son las estrategias que hemos desde la EPS durante la coyuntura del COVID-19. Yo quiero resaltar primero la posibilidad de planear desde una manera muy anticipada una estrategia desde el Ministerio, con la posibilidad desde los diferentes entes territoriales de concurrir un proceso de generación de un plan de contingencia que incluyó tanto el sector público como el sector privado, como los gobernadores con sus EPS e IPS privadas, los señores alcaldes, pudieron ante la eventualidad de una emergencia sanitaria declarada de una pandemia como el COVID-19 por primera vez en la historia frente a una amenaza externa de estas dimensiones, integrar un plan de contingencia entre lo público y lo privado, una visión coherente que ha podido integrarse, ha podido facilitar toda la implementación del plan diseñado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Haber podido expandir nuestra capacidad desde 5.436 camas de cuidado intensivo a cerca de 11.000 que tenemos en la actualidad,
no hubiera sido posible si no se hubiera contado indudablemente con la capacidad y la posibilidad de integrar tanto el sector gobierno nacional como los gobiernos territoriales y locales. Segundo, la concurrencia de los diferentes agentes del sector. Creo que esto ha sido fundamental, poder integrar las acciones de EPS e IPS con las tremendas dificultades que tiene un sistema de naturaleza fragmentada en acciones en algunas ciudades temas tan estrictos como la torre de control de las unidades de cuidado intensivo por parte de los centros regulares y el poder hacer esto de una manera organizada con el concurso de los diferentes agentes. Desde las EPS yo resaltaría especialmente la capacidad de abordar funciones de salud pública, acciones de salud pública, que aun cuando no era el foco de la atención de las EPS, sí está dentro de sus obligaciones mantenerlas y hacer labores de vigilancia dentro de lo que es su función de gestión de riesgo en salud. Porque la gestión de riesgo en salud no es solamente la gestión de las enfermedades crónicas, sino incluye también las enfermedades transmisibles. Y desde las IPS resaltaría tremendamente la capacidad de respuesta de los IPS, especialmente las de alta complejidad y mediana complejidad, para responder a la PIRP. Pasar de un modelo estándar de 7, 10 unidades de cuidado por intensivista a expandirse casi al doble y a veces más del doble, ha requerido un esfuerzo técnico indudable del sistema de prestadores de servicios de salud en el país, y eso se ha podido lograr gracias a la capacidad y a la capacidad gerencial y a la capacidad, a la calidad intrínseca en nuestro sistema de prestación. Yo creo que eso ha sido fundamental para poder lograr esa capacidad. Tercero, el poder recentrar el sistema alrededor del COVID y alrededor del paciente del COVID, que creo que es un elemento aquí sustancial en lo que sería la resiliencia. En un sistema generalmente acostumbrado a dar prestaciones, empezar a pensar en la integralidad, en la posibilidad de adaptarse a prestar servicios ambulatorios, a prestar servicios de telemedicina, una expansión que no habíamos logrado durante los 10 años anteriores, pero que de una manera obligados por las circunstancias tuvimos que abordar y tuvimos que lograr de manera integral. Igualmente todo el crecimiento en la capacidad de diagnóstico de laboratorio, que no solamente fue de los laboratorios públicos, que realmente, si uno lo mira, un año atrás estaban en una situación de abandono casi en su mayoría, a lo que vemos hoy con laboratorios públicos, laboratorios de salud pública muy remozados en la mayor parte de los departamentos del país, pero también con un crecimiento muy grande de la capacidad de respuesta desde las EPS y desde los entes territoriales y desde las propias universidades en un ámbito eminentemente colaborativo. Yo creo que la posibilidad que hemos tenido en Colombia de tener diagnóstico con las obvias dificultades, con los problemas que he tenido de demanda que enfrentar, ha sido supremamente importante. Pero también, por último, la capacidad de nuestro talento humano para abordar el sistema en una pandemia de esta naturaleza. Yo creo que este es un tema que lo menciono de último, pero probablemente sea el más importante en la medida que una de las grandes incógnitas que teníamos frente a la pandemia era la capacidad de los profesionales colombianos, de los médicos que trabajan en cuidado intensivo, de todos los servicios de enfermería y todos los trabajadores de la salud para responder a una pandemia de esta naturaleza, que obviamente y adicionalmente incluyó ese factor humano del temor o el miedo de enfrentar una pandemia como esta que evidentemente nos ha afectado absolutamente a todos, pero que especialmente impacta sobre los trabajadores de la salud. Allí los procesos de capacitación y de entrenamiento que ha debido hacerse han sido absolutamente importantes para poder abordar esta pandemia. Yo creo que nos encontramos ante un sistema que ha pedido, que ha podido reestructurarse, que ha mostrado sus grandes fortalezas, pero también obviamente las debilidades que van asociadas también a la fragmentación propia del sistema.
Yo creo que los retos que tenemos ahora tienen que ver con, en el post-COVID, cómo abordar un sistema que tenga la capacidad de Bueno, yo quiero informarles ver que muchas de las ganancias que tenemos en este momento y cómo eso está ministro, tal vez está pasando el ministro en este momento por una zonita de desconexión. en mejorías en el sistema de salud. Yo quiero comentarles a ustedes, pues, a quienes nos acompañan en la ¿Están conversación, escuchando? ministro, les quiero comentar y quiero agradecer porque el ministro viene haciendo un esfuerzo a pesar ¿Están escuchando? de su desplazamiento, de estar conectado con nosotros en este importante conversatorio sobre el derecho a la salud desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Hemos enfocado en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. El ministro va en un desplazamiento, sin embargo, ha hecho un esfuerzo para mantenerse conectado, pero mientras retomamos al ministro, quisiera que el doctor Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a quien le veneramos con todo el respeto por su experiencia, conocimiento, nos dé el criterio sobre los comentarios que ha hecho el ministro frente a las decisiones del gobierno nacional en torno a las medidas del COVID. Doctor Esguerra. ¿Aló? El ¿Perdón, me escuchan? Ministro. ¿Ya? El doctor Esguerra, va a hablar el doctor Esguerra con el micrófono, doctor Esguerra. Listo. Yo dejo a Gerson Bermón para que continúe todo lo que tiene que ver con el tema. Creo que los temas importantes ya los abordé y el doctor Gerson, gerente COVID, podrá continuar. Yo estaré atento. Se nos va a desconectar antes de salir. Denos un panorama final de lo que usted considera son los retos que siguen para el sistema luego de toda esta situación extraordinaria de la pandemia. Muy bien, doctora Nancy Patricia. ¿Cuáles son los retos que yo considero importantes? Primero, reenfatizar y recoger todas las ganancias en lo que tiene que ver con la atención primaria y la atención ambulatoria. Toda la estrategia de prevención que tuvimos que desplegar debe recapitularse y debe integrarse al sistema a través de modelos de atención que realmente enfaticen desde la prevención y romper esa desconexión que tenemos entre todo el hospitalario y con todo el esquema de prevención. Me parece que es un esquema fundamental. Segundo, las ganancias que hemos tenido en temas de generación de sistemas de información deben traducirse en una mejoría en aspectos como la interoperabilidad y la capacidad de generar datos en tiempo real para el sistema de salud. Yo creo que eso es fundamental con los procesos leyes que tenemos aprobadas por el Congreso, como la historia clínica electrónica y otros procesos como los que tienen que ver con la factura electrónica. Tercero, yo creo, y lo más importante, aprovechar toda esta coyuntura que nos generó todo el trabajo intersectorial alrededor de salud para convocar todo este trabajo desde determinantes sociales y finalmente orientar el sistema hacia el hecho de que tiene que estar centrado en el paciente. Nunca como antes tuvimos la oportunidad de tener todos los componentes del sistema centrados en el paciente, en este caso un paciente con COVID. Pero esto debe traducirse en el futuro hacia el tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas y hacia todo el manejo, una visión de manejo integral de pacientes. Creo que la pandemia nos enseñó que teníamos reserva y podríamos responder, pero hacia el futuro sería un error estratégico pensar que el post-COVID es simplemente volver atrás a la misma situación que teníamos antes sin abordar una visión de
futuro en la cual el sistema esté definitivamente centrado en el paciente. Y creo que quedan otros elementos, pero yo diría que esos son los sustanciales en una visión donde además creo que tenemos retos importantes como asegurar el hecho de que los flujos de recursos sean absolutamente transparentes, que todo este tema que hemos tenido que nos ha llevado a situaciones como la ley de punto, como el acuerdo de punto final, deban tener una solución a futuro, una solución estructural que facilite y haga que definitivamente no solamente estemos cada 10 años tratando de solucionar los problemas del pasado, sino tengamos un sistema proyectado a futuro donde haya claridad y transparencia en todo el flujo de recursos y en todos los flujos de contratación, con modelos de acuerdos y con capacidad de los sistemas de integrarse, tanto desde EPS como IPS, modelos integrales, que no solo sean atención, sino que también incluyan todo el componente de generación de mecanismos de pago y de retribución adecuada para superar todos los problemas que tenemos en este ámbito en el sistema de salud. Yo diría que esos son los grandes retos, doctora Nancy Patricia. Gracias, ministro. Lo invitamos a que siga conectado, ministro. Con eso va oyendo a nuestros panelistas en sus análisis y propuestas. Como decía al comienzo, sí, señora, estaré conectado en el día que podamos escuchar. Lo más importante es que en estos conversatorios podamos analizar la situación desde la óptica de los derechos y poder sacar unas propuestas que luego le sirvan al país. Le había pedido al doctor Esguerra que nos dé sus opiniones desde su experiencia y conocimiento. Adelante, doctor Esguerra. Sí, muy buenas tardes, doctora Nancy, doctor Ruiz, muy buenas tardes todos, doctor Giraldo, doctor Morales, doctor Denis, doctor Gerson, en fin, qué bueno estar con ustedes en este conversatorio. Definitivamente, yo creo que Colombia lo primero que tiene que decir es que logramos una integración, primero, de la comunidad. Yo creo que la participación de la comunidad ha sido supremamente importante. Nosotros recordemos los primeros semanas, los primeros meses, cómo esa comunidad respondió al llamado del gobierno nacional. Y segundo, nos unimos, digámoslo así, todos los demás actores del sistema, las EPS, las IPS, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, el gobierno nacional, la participación del gobierno nacional, yo creo que ha sido una participación ejemplar, lejos de cualesquiera otras consideraciones, en fin, y la participación necesariamente del personal de salud. Yo creo que el personal de salud respondió a este llamado con ética, con responsabilidad, con un gran amor hacia nuestra misma comunidad, no obstante las grandes dificultades que este personal o en este personal afloraron de acuerdo con las características del sistema. No obstante esas situaciones que afloraron, el personal de salud respondió grandemente. Ahorita ya podemos decir que si no hemos acabado la lucha o no hemos acabado la situación o estamos lejos de terminarla, yo creo que por el contrario estamos cerca, estamos en una meseta, muy posiblemente estamos en el descenso, pero lo más importante es que logramos una respuesta y que todas estas medidas permitieron aspectos importantes. Es decir, que esa llamada al aislamiento, nos estábamos enfrentando ante una enfermedad de la cual no conocíamos su fisiopatología. Sabíamos que era una enfermedad muy contagiante y de poca mortalidad, pero que se desconocía su tratamiento, se desconocían toda una serie de hechos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, lo primero que fue necesario fue preparar al personal de salud. Esta preparación rápida, muy acertada, permitió que el personal de salud
hiciera su atención médica con las características ya mencionadas. También fue necesario, no estábamos preparados para una pandemia o una crisis de estas características. Las medidas de aislamiento y prevención y mitigación permitieron que el sistema se preparara. ¿Qué era prepararse? El prepararse era traer camas, acondicionar unidades de cuidado intensivo, estudiar protocolos de tratamiento, incluso importar ventiladores mecánicos. Y tercero, fue necesario cambiar el modo de la atención médica. Entonces aparece la atención virtual, aparece la atención lejos del paciente. En fin, se logran toda una serie de hechos que si en algún momento habíamos pensado, no lo habíamos vivido. Entonces aparece la virtualidad, aparece la sobrecarga de servicios, porque ya no solamente había que atender al paciente con COVID de una gran cantidad de contagiados, sino que además había que seguir con la atención de la enfermedad común y corriente. Viene la fatiga, viene el cansancio, vienen momentos de desesperación en términos de personal médico y afloran toda una serie de situaciones muy importantes y que si bien se conocían, no se veía la gran deficiencia o estas características. Entonces es donde aparecen toda una serie de situaciones que si bien logramos salir adelante, las hicieron evidentes. Entonces yo creo que ahí es donde empieza a aparecer el futuro. Digamos, el futuro con respecto al COVID. El COVID tiene que terminar pronto, en meses o un poco más, pero el sistema de salud tiene que continuar. Y toda la experiencia que se nos dio y todo ese afloramiento de situaciones, en el sistema de salud nos van a permitir que entonces es la justificación y la más clara necesidad de todas esas necesidades que aparecieron, que veamos a ver cómo las arreglamos. Yo creo que algún tiempo, hace unos 3, 4 años, invité al doctor Morales, invité en ese momento al doctor Arias, invité a muchos participantes de la comunidad, en donde Colombia tiene que hacer un pacto social para arreglar su sistema de salud. Y que es fundamental y que es importantísimo implementar la ley estatutaria. Nosotros con la ley estatutaria accedemos al derecho fundamental de la salud. Ese es un derecho, como bien lo manifestó inicialmente la doctora Nancy. El derecho a la salud es un derecho fundamental y nuestro Estado es un Estado de derecho. Y de ahí que nosotros tenemos que definir, de acuerdo con la ley estatutaria, la implementación de esa ley. Decir hasta dónde va el derecho a la salud, cómo va a ser la autonomía médica, cómo va a ser la autorregulación, cómo va a ser el estatuto de personal de los trabajadores de la salud, cómo va a ser la sostenibilidad financiera del sistema de salud, cómo va a ser la política farmacéutica que nuestro sistema tiene que afrontar en una forma importante, cómo va a ser el sistema de información, como bien lo mencionó el doctor Ruiz, con respecto a la historia clínica, cómo se van a manejar los determinantes sociales y que se tiene que contribuir en que los hechos de la salud no son meramente de salud, sino que hay toda una serie de aspectos sociales que tienen que arreglarse para que esta determinancia social se mitigue. Tenemos que desarrollar un aspecto de vigilancia
control e inspección muy importante y que no se erradique la corrupción dentro del mismo sistema de salud. Tenemos que ver los indicadores de calidad, tenemos que ver los indicadores de oportunidad, tenemos que realmente, no obstante el buen momento que logramos con el manejo del COVID, tenemos que volver a la realidad. Y la realidad es que nuestro sistema de salud tiene muchas deficiencias y que todos, a través de un pacto social, tenemos que implementar la ley estatutaria. Eso es lo que yo considero que, si bien esta pandemia nos probó y logramos salir adelante con algunas dificultades, con muchas dificultades, con gran sacrificio por parte del Estado en los aspectos económicos, en los aspectos productivos, en fin, logramos salir. Yo creo que bien, si nos comparamos, y no solamente nos comparamos, sino que observamos la mortalidad relativamente baja que logramos de un 3.2% de acuerdo con los infectados. Entonces, gracias, yo creo que sí es el momento, es que retomemos y que tenemos una gran herramienta que es la ley estatutaria establecida hace 5 años y que gracias a esa ley estatutaria vamos a lograr el goce efectivo del derecho fundamental de la salud. Gracias, doctora Nancy. Gracias, doctor Esguerra. Bueno, en este conversatorio equilibrado, obviamente la visión de los pacientes es fundamental, por eso nos acompaña el doctor Denis Honorio Silva, director de la Asociación Colombia Saludable, que convoca 189 organizaciones que promueven el derecho a la vida y obviamente el derecho a la salud. Sus opiniones en el sentido de la atención del sistema en el tema del COVID-19, porque en la segunda parte, después de que hayan participado todos, vamos a mirar lo que sigue. Ya el ministro decía algunas propuestas y el doctor Esguerra habla del proyecto de ley estatutaria. Por lo pronto, doctor Denis, muy importante conocer la visión de los pacientes frente a la crisis que se derivó del COVID y a la atención que se ha dado en una coordinación entre el Ministerio de Salud y las entidades territoriales. Doctora Nancy, buenos días, buenas tardes y buenas tardes a los compañeros del panel. Creo que este evento encaja perfectamente hoy, doctora Nancy. Usted sabe que hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, entonces creo que eligió la fecha ideal para este evento. Frente a la primera pregunta, nosotros en primera instancia queremos resaltar algunas cosas. Uno, el trabajo del Ministerio de Salud en cabeza del señor ministro. Creo que difícilmente mejor otra persona no lo pudo hacer. Pero también un reconocimiento especial a los profesionales de la salud, a todos los médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, personal de vigilancia, que siempre han estado en primera línea para atender a los pacientes, que es la razón de ser. Tres reflexiones desde la óptica de los pacientes en medio de la pandemia. Ningún país del mundo estaba preparado para esto y definitivamente nos unimos a sus palabras iniciales y a las del doctor Esguerra. La razón de ser del sistema no es la transacción, doctor Morales. La razón de ser del sistema son los ciudadanos. Y creo que ahí tenemos una oportunidad de oro para replantearnos el modelo de salud que nosotros tenemos. Hoy centrada en la transacción y alejada totalmente del paciente. Pero también es una oportunidad de oro. Señores y señores, ustedes saben que solamente 2 ministerios tienen relación directa con los 50 millones de colombianos que somos. Uno es el Ministerio de Defensa. 2, el Ministerio de Salud. Y la salud en Colombia, gracias a la ley estatutaria, doctor Esguerra, la salud es un derecho fundamental. Entonces creo que este gobierno, en el tiempo que le resta, tiene una oportunidad de oro, doctora Nancy, para que la salud no siga siendo la cenicienta de los gobiernos, porque solamente nos acordamos de la salud cuando hay un evento catastrófico, como es el caso del COVID. Pocas veces en la historia de Colombia
algún presidente, su gobierno entero y todos los otros actores estaban centrados en rodear el tema de la salud. Nuestra segunda invitación es a darle la importancia a la salud pública. La salud pública tiene que estar en cabeza del gobierno, centralizada en el Ministerio de Salud, y esto no puede ser delegable a otros actores. En el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se analiza el componente de presupuesto que el gobierno histórica o que los gobiernos históricamente han asignado al rubro de salud pública, es mínimo. Creo que tenemos una oportunidad de oro para darle la importancia, no solamente que el gobierno tiene, sino cada uno de los ciudadanos en el territorio nacional. Que a veces algunos ciudadanos prefieren invertir más, tal vez en un plan de televisión, de internet y de telefonía, y no invertir en el bien más preciado, que es la salud para los colombianos. La tercera reflexión que nos deja el COVID. Uno es el inventario de capacidad instalada que nosotros tenemos en el talento humano. Más remunerados que son los médicos, las enfermeras y los equipos de salud. Dos, la capacidad que tuvo el gobierno nacional en activar todo lo que tiene que ver con dejar capacidad instalada en camas y en infraestructura. Pero posteriormente al COVID, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a generar más recursos para no perder esta capacidad instalada. Y finalizo con esto. El gobierno, llevamos 5 meses, 6 meses hablando de COVID. Efectivamente, algunas EPS medianamente hicieron la tarea bien, otras EPS se dedicaron a hacer pruebas selectivas, algunas implementaron 3 cosas: teleconsulta, telemedicina y teleorientación en las principales ciudades. Pero descuidamos a los colombianos y colombianas que viven en 630 municipios con población inferior a 30.000 habitantes. En estas regiones también hay pacientes COVID, también hay enfermeras, también hay médicos que requieren los servicios de salud. Pero, doctora Nancy, señores y señoras, es importante empezar a descodificar una cosa y a mirar el mundo desde la integralidad, como lo acotaba el doctor Esguerra. ¿Qué va a pasar con los más de 2 millones de usuarios que tienen alguna comorbilidad y todos sus tratamientos han sido suspendidos, parcial y totalmente? El sistema de salud respondió al COVID, pero ahora tenemos un reto enorme. ¿Cómo vamos a reincorporar a esos colombianos que necesitan servicios de salud y que hoy en día están en stand-by? Gracias, doctor Denis Honorio. Bueno, vamos ahora entonces a oír a quienes hacen parte del equilibrio del sistema de salud en Colombia, las EPS y las IPS. Ya hemos oído al Estado, a la academia, a los pacientes. Recordemos que durante los últimos 27 años, desde nuestro sistema general de salud, hemos logrado una cobertura del 96% de la población, y que fue una de las metas iniciales de la Ley 100, lograr una máxima cobertura. En los últimos años, antes del COVID, se ha venido hablando de la necesidad de la calidad y obviamente en un tema fundamental que tiene que ver con la financiación. Pero tanto el doctor Esguerra como el doctor Denis Honorio han hecho unas reflexiones muy importantes, y es la atención por fuera del COVID. Y esos dos temas, atención en COVID y atención de los pacientes que sin estar exclusivamente centrados en el COVID, pues merecen también el derecho a la salud. Le pregunto entonces al doctor Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de EPS. Gracias, doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes en este espacio tan importante donde hablamos de derechos y además en particular de derechos económicos, sociales y culturales. Muy rápidamente, porque sé que el tiempo apremia y estamos en lenguaje televisivo. A una primera pregunta que se nos formuló: ¿cuál es si se cumplió o no el propósito de garantizar la operatividad de la prestación de servicios de salud durante la coyuntura ocasionada por el COVID? Mi respuesta es que en términos generales sí, y de muy buena manera, gracias a lo que aquí han resaltado varios de los participantes, empezando por el ministro, siguiendo por el doctor Esguerra y el doctor Denis.
en un sistema de salud bastante fragmentado, logramos articularnos con desafíos enormes. No era claro al principio cuál era el rol de cada actor, por ejemplo, en los temas de salud pública. El ministro lo mencionó. No era del todo nítido cuál era el rol, por ejemplo, de las EPS en eso, y sin embargo, un poco haciendo caso omiso de las normas vigentes, nos pusimos todos a trabajar, nos arremangamos la camisa y logramos hacer cosas que aquí se han destacado. Pero también quiero destacar en este punto lo que tuvo que hacer el sistema para atender a una población confinada. Y eso, doctora Nancy Patricia, aceleró la transformación que gradualmente venía sucediendo en Colombia y en otros países del mundo hacia unas mayores capacidades en atender a las personas para protegerlas desde su casa. Por eso incrementamos en porcentajes realmente inconcebibles hace unos meses el tema de telemedicina, el tema de atención domiciliaria, el tema de entrega de medicamentos a domicilio, sobre todo, repito, para las poblaciones vulnerables. Dicho eso, ahora el llamado, y sé que, por ejemplo, el doctor Giraldo va a estar de acuerdo con eso, es que se puede perfectamente volver a las clínicas y a los hospitales, se puede volver a la consulta médica. Ya aprendimos cuáles son los protocolos de bioseguridad que hay que utilizar y quizás, diría yo con cierto atrevimiento, pero no muy lejos de la verdad, que uno de los lugares más seguros para estar es una clínica, un hospital o un consultorio médico, porque ya sabemos cuáles son las precauciones, y si se mantiene con disciplina esas precauciones, se puede seguir adelante. Pero, repito, lo importante es que supimos atender en buena medida a la población confinada. Ese era un desafío que ninguna sociedad del mundo había tenido y Colombia lo sortió razonablemente bien. Sin embargo, y eso me lleva a la segunda pregunta, hay desafíos. Si vamos a seguir por ese camino de la telemedicina, de la atención domiciliaria, pues tenemos que hacer dos cosas. Primero, invertir mucho más en conectividad, sobre todo en las regiones donde la conectividad es precaria. Y dos, y esto es un lugar común, pero es un lugar común totalmente cierto, doctora Nancy Patricia, definitivamente el camino es la atención primaria, la prevención y la promoción. En este momento, como están las reglas hoy en día, se destinan 25.000 pesos por persona al año a promoción y prevención. Eso no tiene ningún sentido. Claro que esa cifra es un poquito engañosa porque se hacen muchas actividades de promoción y prevención por fuera de los famosos 25.000 pesos anuales. Pero de todas maneras es muy bajito, es muy bajito. Y ese es el camino, y yo creo que ese debe ser uno de los grandes debates de la reforma a la salud que está ya en manos del Congreso. Creo que tenemos que cambiar totalmente el paradigma hacia la promoción y la prevención, y ese sería, digamos, a la pregunta que usted nos formulaba ayer, ¿dónde está el eje del plan de reestructuración? Principalmente allí. Aprendizajes, doctora Nancy Patricia, pues todos, y aquí se han mencionado varios. Tenemos que repensar de fondo el régimen de competencias, de roles en salud pública. Creo que tenemos que mirar otra vez con lupa cómo es el estado de nuestra red pública hospitalaria. En general, en la mayoría de las ciudades la red pública también respondió bien, pero tenemos unas precariedades en la red pública hospitalaria en las zonas marginales, doctora Nancy Patricia, que son realmente impresentables y tenemos que trabajar sobre ellas de fondo. En resumen, y con esto termino, somos muchos actores, hay una gran fragmentación, pero al final del camino logramos conversar, logramos enfrentar los desafíos, y creo que esos canales de conversación y de articulación deben preservarse al futuro para mejorar aún más la garantía del derecho social fundamental a la salud. Gracias por la invitación, doctora Nancy Patricia. Gracias, doctor Morales. La visión de las IPS, las prestadoras directas del servicio, pues es fundamental. Mucho se ha oído, doctor Juan Carlos Giraldo, sobre, la gente dice, se paralizaron las IPS con este tema del COVID, y obviamente también pues los retos a nivel de los dos sectores, tanto públicos como privados, que participan en la prestación directa del servicio. Sobre eso muy importante sus análisis, doctor Juan Carlos.
El micrófono. Gracias. Ahí sí. Sí, señor. Muy bien. Doctora Nancy, me alegra mucho volverla a ver, a saludarla y por intermedio suyo al señor presidente de la República. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los panelistas del día que nos encontramos hoy acá. Mire, yo sí debo decirle con mucho orgullo que el sector hospitalario colombiano ha respondido de una manera adecuada en esta eventualidad. Y hay que mirarlo con detenimiento porque aquí han pasado muchas cosas. Lo primero es que hay que decir, cuando se declara la alerta, lo primero que se hizo fue meternos de cuerpo entero como hospitales y clínicas en una fase de expansión interna de los servicios. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene por dentro? Actualizar al personal, educarlo, generar conocimiento sobre el COVID, hacer separación de las áreas al interior de los hospitales, incrementar el talento humano en salud, modificar las labores del personal, reforzamiento de infraestructura, dotación, tecnología, elementos de protección personal y reprogramación de intervenciones. ¿Para qué? Todo eso se hizo para poder liberar una capacidad existente dentro de las instituciones para preparar la casa frente a esa enorme eventualidad que es la pandemia. ¿Cuál fue el resultado de esa primera fase, doctora Nancy? Nosotros logramos liberar el 51% de la capacidad instalada del país para poder decirle al país, aquí está una destinación de una infraestructura para poder atender a esa oleada creciente de pacientes que venían. Eso se dio, esa primera fase, por allá desde el mes de marzo hasta más o menos podemos decir el principio de junio. Después llega una fase de expansión externa espectacular y digo espectacular porque es impresionante el crecimiento que se ha tenido, sobre todo cuando uno cuenta unidades como las unidades de cuidado intensivo, donde pasamos de tener cerca de 5.300, después 6.000 al principio del mes de junio, hasta las más de 10.000 que tenemos en la actualidad. Eso se hizo rápidamente. Fue una expansión que nos permitió a nosotros, con lo que ya habíamos liberado, más lo que aporta el gobierno nacional, de decirle a la ciudadanía, tranquilos que a pesar del crecimiento tremendo de la casuística, nosotros vamos respondiendo y aquí estamos coordinados adecuadamente para responder. Y después, una tercera fase que no ha sido muy visible, doctora Nancy, tiene que ver con una nueva o una última fase de expansión interna, porque cuando varias ciudades se fueron acercando a una utilización del 90 o 95% de todo lo que ya se había dispuesto, empezamos nosotros a volver a liberar áreas al interior, utilizar otros estándares, que generar nuevas infraestructuras para poder decirle a la gente, en la alerta, en la crisis, en la emergencia y en el desastre, ustedes cuentan con un sector hospitalario que está respondiendo. Afortunadamente no hemos llegado a esa fase de desastre, pero hasta el momento ha habido una buena respuesta. ¿Yo qué destaco de todo esto? Aquí hubo comunicación, lineamientos claros, el sector hospitalario acató unas órdenes, tomó decisiones inmediatas y acciones concretas y lo hizo al unísono, tanto lo público como lo privado. Debo destacar que el gobierno nacional, las sociedades científicas, las entidades territoriales, los hospitales, las clínicas pudimos hacer un trabajo coordinado. Con otros agentes no fue tan fácil, pero hubo por lo menos algunos acercamientos. Y destaco un par de cosas adicionales. Las decisiones fueron basadas en el conocimiento científico y técnico. Y eso nos ha llevado a tomar actuaciones responsables con resultados favorables para la población. Y debo destacar otro asunto, el talento humano en salud nuestro. Destaco lo comprometido, lo abnegado. Y también cómo se ha podido hacer una administración inteligente y coordinada. Al final del día, entonces, yo debo decir, afortunadamente estuvo este sector hospitalario y pudimos desplegar todas estas acciones. Afortunadamente hubo una conversación con entidades territoriales y con gobierno para poder tener una buena coordinación. Afortunadamente las decisiones han sido basadas hasta el momento en lo científico y lo técnico. Yo pararía ahí diciéndole, hemos respondido. No sé si, pues pararía ahí si tengo una oportunidad de intervenir posteriormente con la otra pregunta, pero yo diría, hasta el momento, esto es lo que nosotros hemos respondido. ¿Qué tal que no hubiéramos estado? Y le dejo una abrebocas para la pregunta siguiente, que es lo que tiene que ver con los cambios y las propuestas.
está todo el mundo hablando de la nueva normalidad. Yo lo que sí le debo decir a esta plenaria es lo siguiente, la nueva normalidad, y hablando del sector salud, la nueva normalidad no puede ser igual a la vieja anormalidad. Tenemos que aprender de lo que ha sucedido con COVID y ese es un gran aprendizaje para el diseño de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de aquí para adelante. Yo pararía ahí, doctora Nancy, si tengo la oportunidad de hablar, o si no, tendría que darle ahora mismo un par de conclusiones. No sé si usted me permite hablar. Vamos a tener la posibilidad en la segunda ronda. Muy bien. Les pido ser breves en esta segunda respuesta frente al análisis, porque efectivamente pues ya los temas se han venido tocando, tanto la situación COVID como los desafíos que tenemos para el futuro. Agradezco al doctor Gerson Belmont, quien está en representación del ministro, que como digo, pues iba conectado por carretera, pero se ha conectado al doctor Gerson, gerente del COVID, que además conoce perfectamente la realidad y en la coordinación y enlace que se ha tenido con las entidades territoriales para la atención. Pero, doctor Gerson, como lo decía el doctor Denis Honorio, representante de los pacientes, hay una tarea que vale la pena que usted explique al país. Los 2 millones de pacientes que han requerido atención no COVID, ¿cómo ha sido la atención de esos pacientes y el desafío frente a ellos? Bueno, mil gracias, mi doctora Nancy Patricia. Nuevamente un saludo a todos los panelistas y a todos los que nos están escuchando. Precisamente, y recogiendo las grandes enseñanzas que nos ha dejado esta epidemia y las grandes oportunidades que hemos tenido para poder demostrar que un sistema se puede replantear y se puede renovar en tiempo corto cuando todos los actores nos ponemos de acuerdo y cuando todos tenemos la voluntad precisamente para asumir los retos ante un factor que no conocíamos. Eso precisamente es resiliencia y creo que fue lo que logramos efectivamente en el sistema. Como lo han dicho absolutamente todos, aquí hay que reconocer con fallas, por supuesto, porque de eso aprenderemos y las iremos evaluando para mejorar, pero aquí todos los actores, gobernadores, alcaldes, por supuesto las EPS, por supuesto la academia, las asociaciones científicas, el ciudadano como centro fue fundamental en la disciplina que tuvieron para adherirse a las normas y a los lineamientos que se establecieron. Y en términos generales, todo el alto gobierno concentrado en función de poder dar las líneas claras y los componentes que requeríamos, no solo para el manejo de la epidemia, sino para que, primero, el sistema de salud, todo y sus deficiencias no se cayera, y segundo, que efectivamente pudiésemos atender no solo la epidemia, sino poder continuar con todo lo que requería los usuarios y los pacientes. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos muchísimo, aprendimos efectivamente a manejar sistemas de información con deficiencias en territorios donde no entra el internet, donde no entra donde no teníamos posibilidad de tecnología. Ver y observar hospitales de baja complejidad con teléfono, con las pocas horas de internet, conectándose y efectivamente poder encontrando con sus EPS una red de prestación de servicios que logró hacer una atención integral en todas las necesidades, con los temores del principio, pero con los aprendizajes que se hicieron en protocolos de bioseguridad, como lo dice el doctor Morales, desde el hospital de baja complejidad hasta el de alta complejidad. Hoy son sitios seguros, hoy son sitios que aprendieron a atender a los usuarios, pero aprendieron a conectarse y a poder lograr esas más de 40 millones de atenciones que se hicieron por alguno de los medios alternativos que se encontraron y no todos presenciales. Yo creo que esta gran oportunidad que nos dio la epidemia, y aquí no pueden haber sino aprendizajes, de que el país debe aprovechar esto que aprendimos, como lo dijo el doctor Juan Carlos, la nueva normalidad en salud no puede ser de ninguna manera volver a los viejos deficiencias que teníamos.
sino que lo bueno que logramos encontrar de un sistema que logró responder, de un sistema que se logró adaptar, pero que nos genera una inmensa tarea de poder fortalecer los sistemas de comunicación, la telemedicina, la historia clínica unificada y la capacitación que logramos obtener de todo el talento humano para que en un periodo de 6 meses pudieran reacomodar todos sus aprendizajes en función de la epidemia, poderlos volcar hacia el resto de necesidades que tenemos en el sistema de salud para las otras comorbilidades, para las otras enfermedades. Yo no veo sino oportunidades. Si continuamos de aquí a mañana, nos traza el camino efectivamente de lo que tenemos que hacer en el sistema, en el marco del fortalecimiento del talento humano, de las capacidades instaladas y poder encontrar un sistema mucho más centrado, como lo dijo el ministro, en el usuario, en el ciudadano, y que efectivamente logremos la articulación y la integralidad de esa atención en el ciudadano. Nunca el país ha estado más sensibilizado desde el presidente de la República. Absolutamente todos los ministros, viceministros y todo el sector, todo el Estado, nunca ha estado más sensibilizado en la salud pública y nunca ha estado más sensibilizado hacia la atención primaria, no visto solo desde lo hospitalario, sino hacia la atención primaria, visto en todas las acciones que tenemos que hacer para prevenir y lograr el bienestar de cada sector. Escuchar un ministerio de transporte hablando de protocolos, un ministerio de cultura hablando de protocolos, a todos los sectores, a todas las industrias, a todas las empresas, hablando de bioseguridad, que es netamente salud pública, nunca vamos a encontrar otra oportunidad en el país para dejar en el ADN de toda la institucionalidad que podamos encontrar verdaderamente la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, de las acciones de atención primaria para lograr tener una comunidad más saludable. Creo que esto nos va a dejar muchísimas enseñanzas y muchísimas oportunidades para mejorar el sistema de salud. Gracias, doctor Gerson. Muy importante lo que se ha hablado frente a la atención en salud a los pacientes. Por eso, insisto, dice el doctor Denis Honorio, ojo con los pacientes con comorbilidades que tienen una atención que se requiere permanentemente. Ahora habla el señor ministro y también el doctor Gerson en la necesidad de hacer énfasis en el tema de prevención y de promoción. Los pacientes, para que no lleguen a esas comorbilidades, requieren esa atención de promoción. ¿Cómo la ven ustedes desde los organismos que luchan por el derecho a la vida y a la salud, doctor Denis? Doctora Nancy, difícilmente nosotros podemos decir que en Colombia se hace promoción, prevención. Colombia es un país que está acostumbrado a atender la enfermedad. No sé si usted conoce, pero la Defensoría del Pueblo dice que en Colombia cada 4 minutos a un ciudadano se le vulnera el derecho a la vida, por eso tiene que presentar una PQR, una acción de tutela o acudir a instancias internacionales, porque la salud, desafortunadamente, por ausencia del Estado en muchos casos, por bajo empoderamiento de los ciudadanos, porque algunos actores ven la salud como un gran negocio, no la prestan como derecho. En muchos casos prestan la salud como favor y como transacción. Es que me llama poderosamente la atención que en varios espacios algunos dirigentes de EPS se refieren al término transacción en salud. No, el centro del sistema, no olvidemos, no es la comisión que cobran las EPS e IPS. El centro del sistema es el ciudadano. La razón de ser del sistema de salud es el ciudadano. En ese orden de ideas, hay una frase que siempre nos ha llamado la atención a los ciudadanos, a los pacientes. La salud no lo es todo, pero todo sin salud es nada. Cierro con este cuestionamiento. Doctor Morales, los 25.000 pesos usted anuncia que hay para promoción y prevención, que es bastante bajo. Las EPS no están invirtiendo ese valor. Siendo tan bajo, las EPS no están invirtiendo ese valor. También el presupuesto que el gobierno nacional aporta para salud es bastante deficiente, porque la salud siempre ha sido para los gobiernos,
la cenicienta, la que utilizamos cuando les conviene. Me celebro la invitación del doctor Gerson. Definitivamente, doctor Gerson, aquí tenemos experiencias para contar, experiencias para implementar y retos enormes, no solamente del gobierno, sino desde el ciudadano de a pie. Todos tenemos que aportar para reconstruir un sistema centrado en el pueblo. Gracias, doctor Denis Honorio. El doctor Esguerra hace un momento insistía en la necesidad de la reforma de ley estatutaria, la última reforma de una discusión amplia en el 2011, tal vez ya 9 años. El ministro ha planteado, doctor Esguerra, hacer énfasis en la atención primaria, ambulatoria, la prevención, la promoción y unos aspectos nuevos como la interoperabilidad que se dio como parte de la experiencia de esta pandemia del COVID. Realmente, doctor Esguerra, ¿cuáles son los pilares a la luz de la academia frente a las reformas que deben abocarse ya vivida esta experiencia, y a sabiendas de que hay una normalidad, como han dicho ustedes, que no va a permitir venir con los errores de atrás? El micrófono, doctor Esguerra. Evidentemente yo pienso que la pandemia nos deja muchas enseñanzas, pero yo creo que lo más importante es que nos pudimos poner de acuerdo. Yo me acuerdo hace unos años, pues de buen tiempo atrás, cada actor del sistema tiraba para su lado. Las EPS tiran para su lado, las IPS para su lado, los médicos para su lado, el gobierno para su lado, cada quien para su lado. Ahorita hay una demostración que podemos trabajar integralmente y que podemos trabajar en pro de la salud de los colombianos. Eso es fundamental. Segundo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en salud de acuerdo con la carga de la enfermedad. Nosotros no trabajamos en pro de la promoción y prevención. Para trabajar nosotros en la promoción y prevención tenemos que empezar a cambiar la educación médica. Tenemos que aprender a trabajar a que al médico general hay que volverle su papel en la comunidad como actor no solamente de la enfermedad, sino como actor en la promoción y prevención. Tenemos que encargarnos de que la educación médica le dé al médico un poder resolutivo para desde temprano poder trabajar en lo que es promoción y prevención. Es que eso es lo que hay que empezar a dar. Pero no podemos descuidar porque los efectos de la promoción y la prevención se ven a largo tiempo. Tenemos que continuar con trabajar sobre la carga de la enfermedad y adicionarle desde muy temprano, empezando con los médicos nuevos, con los médicos que están estudiando, a enseñarles qué es promoción, qué es prevención, qué es poder resolutivo, qué es actuar en la comunidad y no dejar que las cosas sigan como son. Entonces yo pienso que tuvimos una gran enseñanza, podemos unirnos, podemos todos jalar para el mismo lado. Segundo, somos conscientes de la necesidad de la promoción y la prevención y trabajar en esos aspectos y educar a la comunidad y educar a los médicos nuevos en ese sentido. Y tercero, tenemos una herramienta muy importante. ¿Cuál es? La ley estatutaria. Nosotros, la ley estatutaria permite el goce efectivo de la enfermedad como usted lo enunciaba inicialmente como un derecho fundamental. Y si todos participamos en esa implementación, no jalando cada quien para su lado, sino todos hacia el mismo
en el mismo sentido como lo pudimos demostrar ahorita, que sí lo podemos hacer y sí lo podemos lograr. Yo creo que esa implementación de la ley estatutaria puede realmente llegar a ser útil y llegar a implementarse y llegar a utilizarse. Gracias, doctor Esguerra. Bueno, no puedo dejar de hablar de un tema que es el acuerdo de punto final de un lado y de otro el tema de las tutelas. Frente al acuerdo de punto final, muy importante que nos pueda decir el doctor Gustavo Morales y también el doctor Juan Carlos Giraldo rápidamente cuál es la dificultad que ustedes como EPS e IPS encuentran para que la ley de punto final o el acuerdo de punto final, que ha sido una bandera del presidente Iván Duque, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y que el ministro ha estado supremamente comprometido a sacarla adelante. Pero de una manera muy rápida me interesa ver esa visión frente al tema de punto final y luego vamos a hablar de las tutelas. Doctor Gustavo. Gracias, doctora Nancy Patricia. Rápidamente, punto final. Ese es un proceso muy complejo que satisface la promesa que hizo el señor presidente Duque en campaña de que el Estado se ponga al día con las deudas que tiene para con el sistema a través de una compleja operación de crédito público. Y a su vez, para que el Estado pueda ponerse al día, es necesario que los actores privados del sistema le vuelvan a presentar a las autoridades las facturas y las constancias de los servicios, muchos de los cuales datan de hace 10, 8 años atrás, con lo cual la cosa se complica aún más porque se combina lo digital con lo físico. O sea, lo primero que quiero señalar es que es un tema supremamente complejo, pero se está cumpliendo la promesa del señor presidente. Todas las autoridades, el ministerio, la superintendencia, el ADRES, están trabajando en el tema. Nosotros desde ASEMI, doctora Gutiérrez, la semana pasada le presentamos al señor presidente una carta ratificando el compromiso de las EPS afiliadas a ASEMI con el objetivo de que el acuerdo de punto final salga avante. Tuvimos una reunión con el señor ministro la semana pasada, reunión que permitió desatar unos procesos decisorios y administrativos que a mi juicio pueden describirse como que desatan cuellos de botella o nudos que quizás estaban dificultando que este proceso avanzara. Ayer tuvimos otra reunión con la señora viceministra de Protección Social, la doctora María Andrea Godoy, y estoy en capacidad de afirmar que se han ido desatando los nudos que hasta hace unos días estaban, digamos, haciendo más lento el proceso de acuerdo de punto final, y creo que muy pronto vamos a poder afirmar que el proceso ha sido un éxito. No es que haya sido un fracaso hasta ahora, lo que pasa es que va más lento de lo deseable, pero con ese destaponamiento de esos corchos, de esos nudos, que tienen que ver con temas muy complejos de prescripciones judiciales, de facturas, de valores, de tablas de valores o tablas de referencia, etcétera, se están desatando los nudos y creo que la cosa va bien. Yo quiero aquí agradecerle y felicitar al gobierno, a las autoridades por la forma tan diligente como han escuchado los planteamientos de ASEMI para que eso salga adelante. En cuanto a las tutelas, doctora Nancy Patricia, sí. Pero déjeme, doctor Gustavo, y hacemos una segunda rondita con temas de tutelas, pero muy importante que el doctor Juan Carlos Giraldo también nos dé la visión sobre la aplicación del acuerdo de punto final en razón pues a la cantidad de empresas de servicio social del Estado y también a las IPS privadas que encuentran una dificultad en eso del cuadre de cuentas con las EPS. Díganos, doctor Giraldo, ¿cuál es la dificultad que ustedes ven? Doctora Nancy, yo le voy a pedir a usted, con su venia, yo le diré el listado que tenía de retos, porque me parece que no podemos perder esta oportunidad de hablarle a usted y darle esa visión. Y termino con la pregunta que usted hace de punto final. Y le voy a dar unos telegramas sobre los retos que yo veo en este momento y comparto con Denis. Mire, estamos comprometidos con una reapertura o un reinicio seguro de todas las actividades asistenciales. Ese es un primer reto. Uno segundo, tenemos que ser conscientes que hay una cantidad de patologías represadas
enfermedades crónicas, enfermedades mentales, enfermedades que no han sido atendidas porque hemos tenido que estar concentrados en COVID. Esa represa tenemos que saberla manejar porque esa es la tercera y cuarta ola de casuística que vamos a tener. Necesitamos avanzar en la inspiración de confianza para los usuarios. Estamos iniciando una campaña de hospital confiable para que la gente pueda vencer el temor y recurra nuevamente a los servicios. Le decimos al gobierno, ustedes tienen que conformar una reserva de elementos sensibles para que no nos vuelva a pasar lo que ha sucedido con elementos, con ventiladores, con camas, con elementos de protección personal. Eso tiene que ser de seguridad nacional y de soberanía sanitaria. Lo cuarto, tenemos que tener, lo quinto, una reparación de los daños financieros del primer semestre, doctora Nancy. Y ahí va incluido el tema de acuerdo de punto final, que ya le voy a responder. Pero ojo, el hospital, con todo lo que tuvo que hacer, que les describí previamente, tuvo grandes daños financieros. Entonces, heroicos en la operación, en la prestación y el enfrentar la situación, pero también con tremendos daños financieros. Hay que hacer un plan de fomento hospitalario de aquí para adelante. Por supuesto que hay que tener políticas de bienestar. El salto tecnológico no nos podemos devolver, ni el salto digital. Tenemos que seguir hablando de agregación de valor y el factor H, que es el factor de humanismo en la prestación de los servicios. Y tenemos que llegar, doctora Nancy, gran reto, una reforma inteligente al sistema de salud. COVID nos ha enseñado muchas cosas. La reforma nosotros la tenemos pintada. Sabemos que el ADRES tiene que ser un banco de salud más poderoso y también ser un recaudador. Los agentes tienen que actuar en redes integradas de servicios. Tiene que remodelarse el rol de muchos agentes, específicamente las ARLs y las EPS tienen que cambiar su forma de operar. Y aquí tiene que haber, doctora Nancy, una revolución en la atención primaria en salud. Eso tiene que ver todo con el derecho a la salud, que debe dejar de ser solamente un derecho individual, como lo tenemos ahora fundamental, y debería ser un derecho colectivo, que es otra de las enseñanzas que nos ha dejado COVID. Termino con lo de punto final. Nosotros qué vemos, que es la gran ilusión, la gran promesa del gobierno Duque, tener un saneamiento gigantesco de la cartera acumulada. Las EPS a lo largo de los últimos 3 lustros han dicho que no pueden pagar oportunamente o que una de las principales causales para no pagar oportunamente o adecuadamente es que tienen un daño causado por todo lo que no estaba incluido en el plan de beneficios y que ellos asumieron. Me llama mucho la atención que este gobierno coge ese toro por los cuernos, diseña el acuerdo de punto final, les cuenta cuál es la metodología, les dice cómo se va a pagar, cuáles son los alcances y limitaciones, y hoy, 26 meses después, todavía están diciendo que no entienden unas metodologías, que hay unas cosas que están en duda, que esto es muy complejo. Por supuesto que es complejo porque es un macro proceso. Son 6.7 billones. Le voy a decir, doctora Nancy, hoy deberíamos ir en régimen contributivo con una ejecución de más de 3 billones de pesos y solamente hay una presentación de cuentas de 220.000. Eso es menos del 5%. Entonces, ahí ese es un tema que ustedes como gobierno, y yo les pido que le transmita eso y se lo escribimos al presidente de la República, esto hay que destrabarlo. Esto no puede depender de la voluntad de un agente. Porque al final del día esto no es decir que estamos comprometidos. Como todo en la vida, obras son amores. Y en este caso, las obras es la presentación de las cuentas. Si esto no va a suceder, le estamos diciendo al gobierno. Entonces tienen que habilitar vías diferentes. Si las EPS no pueden, por los motivos que sea, acogerse al acuerdo de punto final, no pueden dejar ustedes perder esa fuente de financiación que ya ofrecieron. Y deben darle una vuelta a este proceso. Yo le propongo aquí, hagan entonces una macro compra de cartera a todo el sector hospitalario y a todo el sector que está afectado por las deudas, nos compran la cartera y después hacen ustedes a través de un mecanismo de crédito que le conceden a los deudores morosos, hacen ustedes todas las aclaraciones de cuenta contra el patrimonio, contra el acuerdo de punto final o contra la liberación de las reservas técnicas de esas entidades. Eso es lo que vemos. No es por confrontar, sencillamente nosotros vemos los números y no vemos que haya un avance y nos preocupa mucho porque sabemos que el tiempo va corriendo y que esto es necesario para la recuperación, lo que yo le decía ahorita, la reparación de los daños financieros que vamos teniendo acumulados específicamente después de COVID. Muchas gracias, doctora Nancy. Gracias, doctor Giraldo. Bueno, me voy a extender un poquito más. Ya pedí aquí que nos den un espacio adicional porque nos falta concluir este tema de punto final y el tema de tutelas. Al doctor
Gerson, le pregunto, o sea, ya sabemos claramente compromiso del presidente Iván Duque, el saneamiento de las finanzas del sector de la salud, incluido en plan de desarrollo, ratificado en medio de la emergencia económica, social y ambiental que se dio por el COVID, que hace falta a la luz del gobierno, doctor Gerson. Bueno, como lo manifiesta el doctor Morales y el doctor Juan Carlos, aquí tenemos un esquema que ya está planteado, una voluntad clara del gobierno del señor presidente, unos lineamientos perfectamente claros con unas dificultades que el doctor Morales manifiesta y que son totalmente claras, pero no son excusa. Tenemos que encontrar el mecanismo porque efectivamente hay una reserva de 5.2 billones de pesos que entrarían al sistema de salud, que garantizaría el pago del talento humano, que garantizaría esa deuda histórica que tenemos en infraestructura y en dotación y en equipamientos en muchísimas instituciones que con este flujo de recursos podrían ponerse al día. Capacitación al talento humano para fortalecer en cada uno de los niveles de atención el personal que se requiere. Es muchísimo lo que podríamos hacer con ese recurso que está garantizado por el gobierno nacional y que no es excusa el tener esas grandísimas dificultades. La viceministra, la doctora Andrea Godoy, ha estado atenta permanentemente a lograr encontrar esas dificultades que tenemos efectivamente en la presentación de facturas. No es justo, de verdad, que de 5.2 billones solo tengamos 256 mil millones de pesos digamos, consolidados para el pago en este rubro específico, cuando está la voluntad, cuando están los lineamientos, cuando está absolutamente todo coordinado para poder avanzar. Necesitamos en el régimen subsidiado, que también es menor, es 1.6 billones de pesos, pero se ha podido avanzar más de 650 mil millones de pesos, pero ahí necesitamos la voluntad de gobernadores, de las direcciones territoriales de salud para poder consolidar esas deudas, pero sí efectivamente en el régimen contributivo tenemos un reto inmenso de encontrar la salida a este tapón que tenemos en la presentación de las facturas para poder. Hay que entender que ADRES no puede pagar sencillamente porque ya está la decisión, digamos, política y administrativa y financiera, sino que tiene que tener los soportes de todas los recobros y las facturaciones que se están haciendo. Yo creo que nos distrajo un poco el COVID, pero al revés, teníamos que acelerarlo más porque era donde más se necesitaban los recursos en el sistema para poder suplir esas necesidades que dije al comienzo. Es un ejercicio que está claramente definido y es un ejercicio que tenemos que acelerar entendiendo las dificultades que el doctor Morales manifestó. Bueno, creo que aquí hay mucho por construir todavía y el diálogo permanente entre los actores del sistema. Hay que encontrar el camino adecuado y obviamente el procedimiento que lleve a poder cumplir esa voluntad del presidente Iván Duque, pero además una necesidad para la estabilidad financiera del sistema que se ve reflejado en el derecho a la salud de los pacientes. Voy a terminar con el tema de las tutelas. Me han llegado varias preguntas de quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, pero este tema es muy importante. La semana anterior estuvimos hablando del acceso a la justicia, el derecho al acceso a la justicia. Y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura nos hacía ver cómo la mayoría de las tutelas que se dan, casi el 90% de las tutelas, son del tema de salud. Y la Defensoría del Pueblo ha dicho que las tutelas en el 2019 se mantuvieron en el mismo nivel del 2018, cerca de 208.000 tutelas en el año y todas encaminadas a solucionar el acceso el derecho a la salud. Cerca del 80% de esas tutelas fueron favorables. Entonces, a la luz de las EPS y de las IPS, ¿cuál es la situación que lleva a un accionar tan alto de tutelas que además prácticamente paraliza la prestación del servicio de justicia? Doctor Morales.
Gracias, doctora Nancy Patricia. Y con esta intervención pido disculpas, pero debo retirarme porque tenía otra cosa a las 2 de la tarde y nos habíamos programado para las 2, pero no quería irme sin despedirme, sin agradecerle y sin hacer esta reflexión final sobre las tutelas. Aquí tenemos un cruce de caminos conceptual muy complejo entre la salud como un derecho fundamental y los limitados recursos que hay para la salud. Muchos de los obstáculos que hay para acceder a la salud no obedecen al diseño del sistema de salud, sino a otras variables, a dificultades, por ejemplo, de transporte, de agua potable, de educación, de vivienda. Eso como para una primera reflexión. Segunda reflexión, en ocasiones, no diría que mayoritarias, pero sí significativas en número, uno lo que encuentra es un mal entendimiento por parte de los jueces de hasta dónde llega el derecho a la salud. La ley estatutaria es clarísima en decir que obviamente la salud es un derecho fundamental y las necesidades de salud deben ser atendidas, pero también le pone límites. Acuérdense que la ley la salud ha sido un derecho fundamental desde hace muchos años, desde el año 91, según la interpretación que hizo la Corte Constitucional al respecto. Lo que hizo la ley estatutaria fue ponerle límites a ese derecho, límites razonables, como por ejemplo, no debe haber con recursos públicos del sistema de salud inversión en atenciones en el exterior o en servicios suntuarios o cosméticos o en servicios que no tengan evidencia clínica de su efectividad o de su eficacia. Y todavía encontramos un número significativo de tutelas que ordenan que con recursos públicos se cubran ese tipo de cosas en violación de la ley estatutaria. Ese es un tema para corregir. Y lo tercero, por supuesto, es muy importante que las normas regulen de mejor manera qué está cubierto por el sistema y qué no. Todavía tenemos algunas ambigüedades. Todavía está el tema de qué va por la UPC y qué no va para la UPC. El proyecto de reforma apunta a regular eso de mejor manera. Creemos que se puede incluso mejorar más su redacción, pero avanza en la dirección correcta. Pero lo importante es que si tenemos un sistema de salud que se financia principalmente con recursos que provienen del Estado, tenemos que trazarle límites. Y en eso avanzó la ley estatutaria, pero todavía nos faltan un par de errores para llegar allá. Una vez tengamos eso, lo que esté dentro de la bolsa, por supuesto que puede ser protegido vía acción de tutela si el sistema lo está negando. Lo que esté por fuera de la bolsa no debería ser materia de un fallo de tutela. Y ese, por ejemplo, doctora Nancy Patricia, para conectar un tema con otro, es uno de los problemas que hay en Punto Final, porque algunas de esas facturas obedecen a órdenes de tutela que el Estado no puede pagar porque están prohibidas por la ley estatutaria. Pero ¿qué hacemos? Hay una orden de un juez. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Una orden de un juez o la orden de la ley estatutaria? Ese es el tipo de dilemas que, en línea con el pacto social que propone el doctor Esguerra, tenemos que terminar de dibujar. Como dice Juan Carlos Giraldo, en ese tema el dibujo está más o menos claro, pero falta formalizarlo en norma. Entre tanto, le puedo decir que desde ASEMI las EPS están haciendo un proceso muy fuerte. Hoy tuvimos una reunión toda la mañana al respecto para reducir al máximo el número de tutelas contra ellas, y se ha ido reduciendo gradualmente. ¿Qué es lo que se ha ido reduciendo? El número de tutelas que tienen que ver con negaciones de servicios que están en el plan de beneficios. Lo digo sin pena y de frente. Es inadmisible que haya tutelas de servicios que están en el plan de beneficios. Y tenemos que hacer desde el aseguramiento un esfuerzo para que eso no suceda. En ese compromiso estamos y gradualmente lo estamos logrando. Gracias, doctora Nancy Patricia. Me despido de usted y de los colegas con un abrazo muy grande por la oportunidad. Gracias, doctor Morales. Vamos a cerrar preguntándole al doctor Esguerra, además de las propuestas del ministro, del doctor Giraldo, también los comentarios que se han dado. Doctor Esguerra, una recomendación grande para lo que nos sigue de desafíos y de retos al sector de la salud. Pienso yo que los
los desafíos y retos que para el sector salud, para el sistema de salud, es no volver a la anormalidad que el doctor Giraldo refiere. No podemos volver a la normalidad. Tenemos la herramienta, y perdón que insista, perdón, señores panelistas, que insiste en la necesidad de la implementación de la ley estatutaria. Nosotros damos un estudio, si nosotros damos una buena implementación, si nosotros damos una interpretación, todas aquellas situaciones que llevaron a la más grande crisis de salud del país, dadas por las circunstancias anteriores, si nosotros logramos eso, podemos salir abajo. No podemos volver a la normalidad que el doctor Giraldo mencionó. Y tenemos que el impulso que nos dejó la pandemia, seguirlo cultivando y seguirlo impulsando y salir adelante para lograr la composición y la estructuración de un sistema de salud mejor, digámoslo así. Yo creo que ese es el punto inicial de esta pandemia. Me han dado, gracias doctor Esguerra, me han dado un minuto más de mi Honorio, su visión desde los pacientes, reto puntual. Doctora, pero quisiera 20 segundos frente a la tutela. El 67% de las tutelas que se presentan en el país son por servicios PBS. Lástima que el doctor Morales se fue, pero PBS que estamos pagando anticipadamente. El 30% son servicios PBS que a partir del mes de marzo se está cancelando anticipadamente. El 3% son abusos. Creo que las CPS tienen una responsabilidad y una deuda social. Los retos, yo creo que los retos son los mismos que el señor presidente nos prometió en campaña y que ha venido anunciando. Pocas CPS con buenos indicadores de salud, pago por resultados, acuerdo de punto final, dignificación del acto médico, recursos para salud pública y salud como derecho fundamental sin barreras. Creo que ese es el gran reto que tiene este gobierno. Tenemos que humanizar los servicios de salud. Doctora Nancy Patricia. Gracias. Ya el doctor Giraldo nos dio también sus iniciativas frente a los desafíos y creo que el doctor Gerson ha tomado atenta nota. Como les dije, nosotros vamos a entregar unas memorias con estas propuestas. Les agradezco muchísimo su participación en el debate sobre el derecho a la salud y los esperamos la próxima semana en las últimas reflexiones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Feliz día para todos. Mil gracias a quienes nos siguieron.